Trazado de curvas. Introducción 2. Analicemos la simetría de la gráfica de una ecuación. Simetría. La gráfica de una ecuación es simétrica con respecto al, primero, eje Y. Si al sustituir x por menos x no cambia la ecuación original. Segundo, eje X. Si al sustituir y por menos y no cambia la ecuación original. Y tercero, con respecto al origen, si al sustituir x por menos x y por menos y no cambia la ecuación original. Con respecto al eje Y, si al sustituir x por menos x no me cambia la ecuación original. Miremos este ejemplo número 1. Tenemos y igual a x a la 2 menos 2. Si yo cambio la x por menos x, como menos x está a la 2, es decir, una potencia par, me sigue quedando x a la 2. O sea, y igual a x a la 2 menos 2. La ecuación no me cambió. Entonces decimos que hay simetría con respecto al eje Y. La gráfica de esta ecuación se está observando aquí. Miren que el eje Y es una especie de espejo, es decir, la parte derecha es idéntica a la parte izquierda. Ahora, si nosotros tenemos un punto de coordenadas x, y, a igual distancia del eje Y, vamos a tener otro punto de coordenadas menos x, y. Ahora, simetría con respecto al eje X. Si al sustituir y por menos y no me cambia la ecuación original. Miremos este ejemplo. X igual a y a la 2 menos 2. Si cambio la y por menos y, como está elevado a una potencia par, me sigue quedando y a la 2. Entonces, x igual a y a la 2 menos 2. No me cambió la ecuación original. Por lo tanto, hay simetría con respecto al eje X. Miremos la gráfica. ¿Sí? Observen que hay simetría con respecto al eje X, es decir, el eje X es como una especie de espejo. La parte de arriba es idéntica a la parte de abajo. Si yo tengo un punto de coordenadas x, y, a igual distancia del eje X, vamos a tener otro punto de coordenadas x, menos x. Obsérvese que cuando hay simetría con respecto al eje X, no hay función por el criterio de la recta vertical. Ahora, simetría con respecto al origen. Si al sustituir x por menos x y por menos y, no me cambia la ecuación original. Miremos este ejemplo 3. Tenemos y igual a x a la 3. Si cambio y por menos y x por menos x, me va a quedar menos y igual menos x, como está elevada a esta potencia impar, me sigue quedando negativo. Entonces menos y igual a menos x a la 3. Ahora yo puedo multiplicar por menos 1 toda la ecuación. Entonces menos y por menos 1 queda y menos x a la 3 por menos 1 me queda x a la 3. Entonces observemos que la ecuación quedó y igual a x a la 3, es decir, no me cambió. Entonces decimos que hay simetría con respecto al origen. Aquí tenemos la gráfica de este ejemplo. Miren que si tenemos un punto de coordenadas x, y, a igual distancia del origen, vamos a tener otro punto de coordenadas menos x, menos y. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo 4, donde tenemos simetría con respecto a todo, ¿sí? Tenemos x a la 2 más y a la 2 es igual a 9, la cual es una circunferencia concentra en el origen. Si cambio x por menos x y por menos y, como están con exponente par, pues me sigue quedando x a la 2 más y a la 2 igual a 9. O sea, hay simetría con respecto al origen. O sea que si yo tengo un punto de coordenadas x, y, a igual distancia del origen, voy a tener otro punto de coordenadas menos x, menos y. Ahora, miremos si hay simetría con respecto al eje Y. Si cambiamos solamente x por menos x, miren que este menos x, como está elevado a la 2, o sea, una potencia par, me sigue quedando x2 más y a la 2 igual a 9. O sea que hay simetría con respecto al eje Y. O sea, el eje Y es como una especie de espejo. La parte derecha es idéntica a la parte izquierda. Si yo tengo aquí un punto de coordenadas x, y, a igual distancia del eje Y, voy a tener otro punto de coordenadas menos x, y. Ahora miremos si hay simetría con respecto al eje X. Si cambio y por menos y, como está elevado a una potencia 2, o sea, par, la ecuación me queda lo mismo, x a la 2 más y a la 2 igual a 9.
entonces no me cambió, o sea que hay simetría con respecto al eje X. Es decir, el eje X es como una especie de espejo. La parte de arriba es idéntica a la parte de abajo. Entonces, esta curva o esta circunferencia es simétrica con respecto a todo, es decir, con respecto al origen, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Pero miremos que no es función por el criterio de la recta vertical. Entonces, de las diapositivas anteriores podemos concluir. Primero, cuando estamos hablando de funciones, nunca habrá simetría con respecto al eje X. Segundo, cuando haya simetría con respecto al eje Y, todas las X deben tener exponente par. Y tercero, cuando tenemos una función, no puede haber simetría con respecto al eje Y y con respecto al origen al mismo tiempo. Muchas gracias.